Bueno, nos acompaña gentilmente en esta mañana Gustavo Oliverio, a quien ya damos la bienvenida. Él es coordinador de la Fundación Producir Conservando. Gustavo, buen día, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, muy gentil, Gustavo. Eh, ¿Cómo se puede hacer, Gustavo, para de a poco, aunque sea, tratar de ir llevando a la práctica algunos enunciados retóricos o buenas expresiones de deseo? Hemos sabido conocer, recordemos, el otrora PEA, Plan Estratégico Agropecuario, el proyecto de ley también agro-bioindustrial. Luego terminamos siempre presos de la coyuntura, de las necesidades económicas, sociales, fiscales también, porque no se quiere, no se puede, por elecciones cada 2 años. Nunca se pueden planificar políticas de mediano y largo plazo y estamos siempre atendiendo los incendios, ¿no? La coyuntura de momento. ¿Cómo podemos salir, Gustavo, de este círculo vicioso? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque estamos hace más de 30 o 40 años dando vueltas en lo mismo. A mí me da la sensación de que todavía la Argentina no ha decidido el rumbo que quiere tomar. Está con rumbo incierto hace muchos años. Entonces, no hay una claridad de hacia dónde ir y al no estar ese rumbo, digamos, vamos y venimos con políticas que, digamos, no llegan a conformar un desarrollo económico, no llegan a conformar a que un sector, sea el industrial, sea el agroindustrial, sea, en fin, el que sea, pueda desarrollarse. Da la sensación de que digamos, no definimos claramente cuál es el modelo, no definimos dónde queremos participar, no definimos, estamos discutiendo permanentemente si el mercado interno o solamente la exportación o cuando deberían ser las dos cosas, porque en el caso de la producción de alimentos, la Argentina produce mucho más de lo que puede consumir. Pero bueno, no hemos fijado prioridades, no hemos definido un rumbo y si no hay rumbo y prioridades es muy difícil tener las políticas acertadas. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Tenemos ejemplos cruzando fronteras aquí nomás de países que, más allá de las grietas en materia política, de los bipartidismos inclusive, hay políticas claras que son compartidas y no se deshacen, ¿no? Con recambios gubernamentales. Eh, Eso es un desafío y va a ser todavía por lo pronto una eterna asignatura pendiente, ¿no? Bueno, a ver, no lo miremos, antes nos gustaba compararnos con Canadá o con Australia, con Nueva Zelanda o con algún país europeo. Hoy lo tenemos en nuestros vecinos. Nuestros vecinos tienen también sus problemas en la política, tienen su bipartidismo, tienen sus grietas, y sin embargo ninguno de nuestros vecinos, cuando digo nuestros vecinos, digo Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, ninguno de nuestros vecinos tiene digamos, los problemas que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque han definido un rumbo. Brasil definió un rumbo en donde la agroindustria iba a tener un papel relevante y bueno, y hoy de ser un país importador de carne e importador de maíz, hoy son el principal exportador de carne del mundo y el principal exportador casi de maíz. Entonces, la verdad es que esas transformaciones se logran después de, obviamente, muchos años de trabajo. Creo que estuvieron muchos años discutiendo cuál debería ser el modelo, cuál debería ser el destino que debería tener, digamos, Brasil como productor de alimentos, de fibras e incluso de su agrobioindustria. Y bueno, una vez que lo definieron, armaron las políticas necesarias y no dependían del ministro ni del presidente de turno. La política era de largo plazo, era una visión de largo plazo, era un rumbo muy definido y así lo hizo Chile también, lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo Paraguay. Nosotros seguimos entretenidos en la política chica, en la política, bueno, ahora muy vinculada a la corrupción, muy vinculada a cosas oscuras que todos sospechamos que ocurrían, pero bueno, ahora salen todas a la luz. Pero de vuelta, es una política que no ha ayudado al argentino promedio a salir de un estancamiento muy, muy importante de los últimos 30, 40 años, ya registrando índices de pobreza digamos, muy lamentables, pero bueno, en algún momento esperemos reaccionar y reaccionar, digamos, mirando para adelante un algo distinto. Tampoco los saltos al vacío sirven para nada. Mirar algo distinto significa pensar que hay que construir con mucho esfuerzo y mucho trabajo, seguramente unos cuantos años, construir un país distinto.
Mencionabas argentino promedio también con algunas carencias e involuciones, ¿no?, en materia de infraestructura básica. Gustavo, lo decíamos también al principio, el político es un argentino también, está buscando permanecer en el poder, ganar las siguientes elecciones, que son siempre cada 2 años, ya sea medio término o generales, y responde también a lo que va necesitando la gente con también carencias que se van acumulando, ¿no? Y los indicadores sociales son cada vez más críticos. En este sentido, ¿cómo se hace equilibrio para tratar de realizar y llevar a la práctica, ¿no?, ese cambio cultural que hace falta? Porque tampoco en el medio a veces están los tiempos de la política y los tiempos de las necesidades sociales. ¿Cómo se conjugan estas variables? Bueno, en realidad la política debería atender las necesidades sociales y debería atender fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el mediano o largo plazo y con el control de las decisiones que se tomen. Lamentablemente, digamos, si no tenemos lo primero, querer controlar algo que no existe, porque no hay un plan, no hay una idea, no hay un objetivo, no hay nada atrás que no sea, digamos, lo que decíamos recién, la política de corto plazo, es difícil pretender controlar absolutamente nada. A mí me da la sensación de que esto no tiene que ver necesariamente con que cada 2 años haya elecciones o que cada 4 haya que renovar al presidente. Para mí tiene que ver con que definitivamente haya alguien que plantee un horizonte de un país distinto, que nos entusiasmemos todos con ese país que podemos construir entre todos, que sea distinto, que trabajemos todo el tiempo necesario. En esto hay intereses también, Emanuel, está claro que hay muchas empresas, muchos sectores que han sido beneficiados con estos 40 años de estancamiento. ¿Por qué? Porque la actividad pública, digamos, la obra pública, hay muchos sectores de la economía que prefieren no competir y tener un Estado que lo soporte o que lo subsidie o que de alguna forma les tape las ineficiencias. Bueno, eso se tiene que acabar y tiene que empezar a existir un sector empresario comprometido también con el desarrollo, comprometido con una idea de país distinto y a la vez generando las condiciones de confianza que de alguna forma son las que posibilitan inversiones, posibilitan a través de inversiones nuevos proyectos, nuevos empleos y salir un poco del estancamiento y la pobreza que estamos teniendo, ¿no? Y por último, Gustavo, ¿sos optimista respecto a lo que pueda pasar en la próxima administración, teniendo en cuenta que la herencia que se va a tener es todavía más pesada, ¿no?, que la previa? Soy optimista en cuanto a que todas las herencias son pesadas y por supuesto que al que le toca la próxima administración dirá que la herencia anterior era más pesada que la otra, que la otra y que la otra. La realidad es que vuelvo a lo mismo. Tenemos que pensar en la construcción de un modelo de un país que hoy no está ni siquiera diseñado. Tenemos que pensar en un modelo de un país que no ha encontrado un rumbo serio y que tampoco, digamos, esos rumbos se encuentran del día a la noche y que necesitan horas de trabajo, necesitan equipos de trabajo, necesitan seriedad, necesitan mucho sentido común y una visión realmente de largo plazo. Esperemos que lo podamos encontrar, esperemos que el camino sea resuelto, digamos, por lo menos en una visión distinta a la que tenemos hoy y con, de vuelta, mucho por delante por hacer y sin ninguna magia. Acá no hay magia. El que crea que esto es magia y que viene el Salvador de América, normalmente no ha ocurrido. Ninguno de los países, ni los vecinos, ni aquellos que se han desarrollado lo han hecho, digamos, por magia. Lo han hecho con un enorme esfuerzo y una enorme decisión y compromiso para salir adelante. Gustavo Oliverio, de la Fundación Producir Conservando, gracias por haber estado, muy atento. Gracias a ustedes. Abrazo grande.